la manera de economizar en los útiles escolares de tus hijos? Entonces este video es para vos. En estos tiempos difíciles donde la economía de tu hogar y el cuidado del medio ambiente son fundamentales, quiero enseñarte a cómo elaborar una cartuchera escolar con botellas plásticas y residuos de un solo uso. Así que si te interesa aprender esta técnica, quédate en mi canal. Vamos a comenzar. Bueno, vamos a recortar nuestro sifón. Vamos a partir de la base, que tenemos una línea transparente. Vamos a tomar la cinta métrica o una regla y vamos a medir. Y vamos a marcar una línea justo donde termina de hacer la curva el sifón. En mi caso es en 16,5. Ustedes lo van a hacer de acuerdo a la altura que tenga de su sifón, ¿sí? Porque hay hasta 18. Entonces, vamos a ir marcando, siempre partiendo de la misma base. En este caso, 16,5, 16,5 y 16,5. Luego unimos las líneas para poder recortar. Lo pueden recortar con cúter o con tijera, ¿sí? Yo particularmente uso el cúter para recortar el plástico. Bueno, una vez que tenemos el sifón recortado, vamos a partir de esta línea transparente que vemos acá en el plástico, vamos a aplanarlo, partiendo de esa línea. Vamos a aplanarlo. Y con la ayuda del mango de una tijera, aplastamos bien. Bien, así nos tiene que quedar. Luego, con un poquito de algodón o servilleta, le ponemos un poquito de alcohol y retiramos el excedente de la microfibra. Bien, por otro lado, vamos a retirar el pegamento que tiene el plástico, ¿sí? Lo podemos retirar con un poquito de aceite de oliva y un algodón o una servilleta. De esta manera vamos a retirar todo el pegamento. Bien, ya tengo mi plástico limpio, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es, para la cartuchera, yo utilicé 2 tapitas de esta goma espuma que me vino en un tóner. Ustedes lo pueden reemplazar con cartón. Y la medida es la siguiente: 14 por 22,5. 2 tapitas iguales. Y vamos a comenzar con el armado de la cartuchera. Bueno, vamos a armar la tapa de la cartuchera. Tenemos que adaptar nuestro plástico de la misma medida que la tapa de cartón o goma espuma que tengan. En este caso mide 14 centímetros de ancho. Entonces vamos a marcar con una fibra indeleble 14 centímetros. Bien. Luego tenemos que agarrar otro plástico y adaptar la parte que nos falta, que era 5,5, si no me equivoco. Esto mide por ahí
5,5. Entonces, vamos a medir 5,5. Y trazamos una línea. Esto sí lo podemos recortar con tijera, que es mucho más fácil que el cúter. Recortamos y nos vemos en el siguiente paso. Tengo adaptado el plástico a la base, ¿sí? Ahora viene la parte más divertida, que es la de decorar la cartuchera. Yo, por ejemplo, voy a utilizar esta lámina de dinosaurio, de un huevo Kinder, por ejemplo. Ustedes pueden utilizar las bolsas que quieran, por ejemplo, estas bolsas decorativas que siempre tenemos guardadas, que nos sirven para decorar la cartuchera. Bueno, lo que vamos a hacer es presentar el plástico con la lámina, ¿sí? Y con la fibra indeleble vamos a tomar la medida para poder recortarlo e incorporarlo al plástico. Lo recortamos con la tijera y nos vemos en el siguiente paso. Ya tengo mi lámina recortada. Lo que vamos a hacer es introducirla dentro del plástico de esta manera. Y de esta forma ya nos queda la primera parte terminada, que vendría a ser una de las portadas de la cartuchera. Bueno, ahora vamos a forrar las tapitas, ¿sí? Ustedes, si tienen cartón, forran el cartón. En este caso yo voy a forrar esta goma espuma. Bien, voy a utilizar este envase de Doritos del lado de reverso para que me quede el metalizado como fondo. Ustedes pueden usar la bolsa que a ustedes les guste. Bueno, vamos a forrarlo y nos vemos en el siguiente paso. Bueno, ya tenemos las dos tapas forradas, ¿sí? Ustedes, si no llegan a tener goma espuma de 1 centímetro aproximadamente, van a tener que agrupar varias capas de cartón hasta llegar a 1 centímetro aproximadamente, o medio centímetro, para que tenga cuerpo la tapa de la cartuchera. Ahora lo que tenemos que hacer es lo siguiente: vamos a adaptar nuestro plástico a las tapitas de la cartuchera, que va a ser la parte interna donde van a ir los lápices. Así que tomamos la medida, recortamos y nos vemos en el siguiente paso. Bien, ya tenemos nuestro plástico adaptado a la cara interna de la cartuchera. Ahora lo que tenemos que hacer es marcar con una fibra indeleble cada medio centímetro donde va a ir perforado el elástico, ¿sí? Entonces vamos a retirar, así no nos molesta la parte de abajo. Y en principio vamos a marcar el centro. Esto mide 22,5. Entonces nuestra mitad sería 11, por ejemplo. Hacemos 2 puntitos en los extremos. Bien. Ya sabemos que en esas 2 marquitas que hicimos ya está prácticamente centrado y derecho, que es lo importante, que esté derecho. Entonces, cada medio centímetro vamos a marcar un punto, ¿sí? De esta manera. Así vamos a hacer con cada una de las tapas de la cartuchera. Bien, el paso siguiente, tenemos que adaptar nuestro plástico al contorno de la cartuchera, ¿sí? Por ejemplo, mi contorno mide 1 centímetro aproximadamente, ¿sí? Entonces tenemos que adaptar el plástico y adaptarlo a todo el contorno de cada una de nuestras tapas. Vamos a aprovechar los recortes que nos sobraron y, bueno, en el caso que se necesite más, van a recortar. Pero siempre tengan esa mirada de adaptar todos los plásticos
con los recortes que ya tienen para desperdiciar lo menos posible. Bueno, fíjense, acá tengo una representación gráfica de cómo sería la parte interna de la cartuchera. Tenemos el plástico con los puntos marcados, ¿sí? Y del lateral me alcanzó el recorte que tenía, así que lo que hice fue cortar de a 1 centímetro. Este, por ejemplo, mide 17 centímetros, que era el ancho de mi sifón, y completé con 5,5 con otro recorte, ¿sí? Después incorporé uno por acá abajo y el de la parte superior de a 1 centímetro también. Bien, ahora, ya que tenemos todos los plásticos adaptados, vamos a la perforación. Vamos a perforar el plástico. Yo utilizo un pirograbador a temperatura, en forma de lápiz, ¿sí? Lo importante es que tiene que estar bien caliente, así nos ayuda a perforar bien el plástico. Comencemos. Vamos a comenzar en una de las esquinas del plástico. Recuerden que al ser un plástico doble, debe perforar del otro lado, porque a la hora de bordar se nos va a complicar si no. Entonces, cada 1 centímetro vamos a ir perforando el plástico en todos los lados. Vamos a perforar los laterales, ¿sí? En este caso, vamos a ir intercalando, como es muy finito, un punto de cada lado. Vamos a poner un punto por acá y el otro punto lo vamos a calzar en el medio. Lo vamos intercalando. Fíjense que si se van curvando, lo estiran hasta que quede plano, ¿sí? El plástico se enfría y se vuelve a su forma, porque van a ver que se va a empezar a doblar. Entonces vamos a ir intercalando uno abajo, uno arriba y estiramos. Uno abajo, uno arriba. Así con todos los plásticos de los laterales. Bueno, vamos a perforar el plástico en la línea donde va a ir el elástico. Vamos a arrancar con el primer punto, ¿sí? Vamos al siguiente. Y en el tercero lo vamos a hacer en el medio de los dos puntos, porque van a ver que se va a ir corriendo por el grosor que tiene el pirograbador. Entonces, en el tercero lo vamos a hacer en el medio de los dos puntos. Continuamos en el medio. Y así toda la línea. Vamos a hacer 1, 2, y en el medio de los dos puntos. 1, 2, ahí va. Muy bien, nos vemos en el siguiente paso. Yo voy a utilizar un color verde. Vamos a incorporar el hilo en una de las esquinas. Ahí está. Y dejamos un pequeño remanente para después hacer el nudo. Vamos a sacar un punto y ajustamos, ¿sí? El hilo largo lo vamos a dejar por arriba del dedo y el corto por debajo. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a dar 2 cadenas, 1, 2, y la tercera la vamos a incorporar en el siguiente orificio y vamos a sacar un punto. Ahí va. Hacemos 2 cadenas, 1, 2, incorporamos y sacamos el punto. 2 cadenas, incorporamos y sacamos el punto. Así vamos a hacer durante toda la vuelta. Un detalle que no quería dejar de contarles: cuando llegamos al último punto de la esquina, lo vamos a hacer doble ese punto. ¿Qué quiere decir? Que vamos a pasar 2 veces por el mismo punto. Vamos a hacer una cadena más e introducimos en el mismo punto y sacamos el punto. Ahí está. Cuando llegamos al final, vamos a recortar el hilo, lo pasamos y hacemos un nudito con el otro hilo que nos quedó al comienzo. Hacemos un nudo y vamos a recortar el excedente. Y lo que vamos a hacer es sellar el hilo con el encendedor.
De esta manera queda bien agarrado el hilo y lo enfriamos con la ayuda de la tijera. Y de esta manera queda bien sellado. Así vamos a hacer con todos los plásticos. Bueno, vamos a abordar los laterales. ¿Sí? Les quería mostrar un detalle. Yo voy a utilizar el color negro. Vamos a comenzar con uno de los orificios de las puntas. ¿Sí? Vamos a dejar el hilo corto por debajo y el hilo largo por arriba del dedo. Sacamos un punto y ajustamos. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer 2 cadenas y vamos a volver a pasar por el mismo orificio. Y sacamos el punto. Bueno, seguimos. 2 cadenas. Introducimos en el orificio y sacamos el punto. Así voy a continuar hasta el último punto y volvemos a repetir el mismo paso. Acá llegué al último punto, ¿sí? Y les quería mostrar cómo hacemos el punto doble. Hacemos una cadenita más o 2, depende de la distancia, porque ¿qué pasa? El hilo me tiene que quedar justo en la intersección. Entonces, si se quedan cortos, hacen una cadena más. Eso depende de la distancia que tengan del orificio. Entonces, hacemos el punto. Ahí está. ¿Sí? Ahora continuamos con 2 cadenas. Y vamos bordando hasta el final del plástico. 1, 2, introducimos, 1, 2, y así hasta el final. Así vamos a bordar todos los plásticos. Antes de terminar con el bordado, les quiero mostrar cómo vamos a pasar el elástico para los lápices. Vamos a usar una aguja lanera, lo vamos a enhebrar y vamos a hacer un nudo al final. Entonces, vamos a pasar la aguja. Ahí va. Y vamos a ir pasando a través de los orificios. ¿Cómo vamos a sacar la medida del elástico? Vamos a utilizar un lápiz como ejemplo. Ustedes se van a ir poniendo, a medida que van pasando el elástico, un lápiz, ¿sí? Entonces de esta forma pueden ajustar a la medida del lápiz, ¿sí? Vamos al siguiente y así sucesivamente hasta el final. Fíjense de que no se les doble el elástico, que quede bien estirado. Hacemos un segundo ejemplo. Y ustedes van a terminar hasta el final. Y tiramos. Ahí va. Así van a completar hasta el último orificio. Bueno, fíjense cómo queda el elástico pasado, ¿sí? Y ya realizamos el bordado. Ahora lo que nos queda es unir todas las piezas. Ya tenemos todo bordado. Entonces tenemos que ir armando un rompecabezas, por ejemplo. Entonces, vamos a ir cosiendo todas las partes con el mismo hilo de bordado. Entonces vamos a ir uniendo, por ejemplo, esta parte, que va a ser la base donde van a ir los lápices. Entonces, simplemente cosemos a mano de esta manera, pasando entre el bordado. Ahí está. De esta manera van a ir uniendo esta parte. Bueno, ya tenemos la parte cosida. Ahora lo que vamos a hacer es coser todos los laterales, ¿sí? Este lateral va a ser la profundidad de la tapita que hicimos como base de la cartuchera. Entonces, esta va a ir ahí y tenemos que ir cosiendo todos los laterales. Bueno, fíjense, acá ya tengo todo el paso adelantado. He cosido todos los laterales. Fíjense cómo queda. Vamos a incorporar la tapa, ¿sí? Y la vamos a coser con la otra tapa superior, ¿sí?
Vamos a ir cosiendo todos los bordes y nos queda la primera tapa terminada. Lo mismo vamos a hacer con la otra tapa, ¿sí? Vamos a terminar de coser todo y nos vemos en el próximo paso. Bueno, ya tenemos las tapas terminadas. Fíjense, les quería mostrar cómo queda. Ya tenemos todos los bordes cosidos, ¿sí? Fíjense, esta es la tapa del frente y acá tenemos la parte donde irían los lápices, ¿sí? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es recortar un plástico de 1,5 centímetros por el largo de la cartuchera y lo vamos a coser en la parte trasera de la cartuchera. De esta manera, lo van a coser ahí, en la unión de las dos tapas. Esto lo que va a permitir es darle la profundidad cuando le coloquemos el cierre, ¿sí? Vamos a utilizar un cierre de 53 centímetros y esa altura que le vamos a dar nos va a permitir colocar el cierre. Bueno, fíjense, ya tenemos la parte inferior cosida, fíjense cómo queda, ¿sí? Y un detalle a tener en cuenta, yo coloqué las tapas invertidas para que los lápices no choquen con la otra cara de la cartuchera. Bueno, ahora lo que nos toca es coser el cierre, que tiene 53 centímetros, como ya les había dicho. Fíjense, lo que hice fue doblar un poquito la parte inferior del cierre. Fíjense, la parte dura la doblé para seguir la misma, para seguir la costura que tiene el cierre, ¿sí? Entonces, vamos a ir cosiendo a mano con el mismo hilo de bordado y vamos a guiarnos por la línea que tiene el cierre, ¿sí? Más o menos son 5 centímetros del diente, para que lo tengan en cuenta. Y vamos a ir cosiendo todo este lateral. Cuando llegamos a la esquina, lo que vamos a hacer es una pincita en el cierre para que nos permita doblar cuando pasemos el cierre. Entonces, de esta manera vamos a hacer la pincita. Primero doblamos del lado interno y pasamos la aguja en la costura del bordado. Fíjense, así es como tiene que quedar la pincita. Le das la terminación con un pequeño pliegue cuando llegamos a la intersección. Bueno, ahora vamos a continuar cosiendo este lateral. Bueno, fíjense, ya tenemos cosido el cierre de un lado. Recuerden hacerle el pliegue para que cuando cierre el cierre no tengamos ningún problema a la hora de doblar en las esquinas, ¿sí? Bueno, para coser el otro lado del cierre lo van a tener que abrir e ir pasando la aguja primero por el cierre, ¿sí? Y después por el bordado, porque las dos cosas se les va a complicar un poquito en pasarlo directamente. Entonces, pasamos primero por el cierre, después por el bordado y volvemos a introducir por el cierre. Y a medida que vamos avanzando con la costura, lo vamos a ir cerrando para evitar que el diente, ¿sí?, se cosa correctamente y coincida con el de arriba. Bueno, vamos a coser todo el cierre y nos vemos en el siguiente paso. Bueno, ya tenemos la cartuchera terminada. Fíjense cómo queda el cierre. La abrimos, ¿sí? Y lo desmontamos. O sea, fíjense que el cierre se puede desmontar o le hacen una pequeña costura para que no se salga. Eso depende de cada uno. Lo que voy a hacer es pasar un elástico con la aguja. Fíjense, enhebré el elástico y incorporé el elástico con un nudito en el primer orificio de la perforación de este lado. Y lo voy a hacer sacar de este lado, ¿sí? Introducimos la aguja y voy a sacar el elástico. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar como ejemplo una regla, ¿sí? Vamos a tomar la medida, tiramos un poquito el elástico y vamos a hacer una puntada del elástico en este bordado para que quede bien sujeta la regla, ¿sí? Bueno, fíjense, ya cosí, incorporé la regla y cosí la primera puntada. Ahora voy a tomar la medida de la goma, ¿sí? Y vamos a hacer la puntadita en el siguiente orificio.
Muy bien. Tiramos una puntadita más y ya hacemos el nudito. Ahí vamos. Ahí va, hacemos el nudito. Y recuerden que para sellar el hilo, cortamos y con la ayuda de un encendedor vamos a sellar el hilo. Perfecto. Ahí tenemos. Bueno, lo mismo vamos a hacer con el sacapunta y podemos dejar una última posición para una plasticola, por ejemplo. Bueno, ya tenemos los elementos incorporados con las puntadas. Ya bordamos la parte del bolsillo, pero antes de coserlo tenemos que hacer 2 o 3 líneas al crochet para darle profundidad y que sea más cómodo a la hora de incorporar los elementos. Entonces, vamos a comenzar por una de las esquinas y vamos a hacer puntos bajos, ¿sí? Vamos a ir enganchando en cada cadenita y vamos a ir haciendo 2 o 3 vueltas de puntos bajos en los 3 laterales del bolsillo. Vamos al siguiente. Vamos a incorporar al bordado y sacamos un punto. Al principio la primera hilera va a costar, pero una vez que ya avancemos hacia la segunda, va a ser más práctico porque es más sencillo en la cadena que generamos. Entonces, vamos a hacer este punto y nos vemos en el siguiente paso. Bueno, ya llegué en la primera vuelta, ya hice todo el contorno. Ahora lo que vamos a hacer es girar, ¿sí?, el plástico y vamos a ir tejiendo en las cadenitas que generamos en realidad. Entonces, vamos a hacer un punto alto y en el segundo nos incorporamos la aguja y sacamos el punto. Eso lo vamos a hacer siempre cuando terminamos toda la vuelta. Entonces, continuamos, introducimos la aguja, sacamos el hilo y pasamos el punto. Introducimos, sacamos el hilo, vamos otra vez. Introducimos, sacamos el hilo y sacamos el punto. Introducimos y sacamos el punto. Así vamos a hacer toda la vuelta. Vamos a hacer 2 vueltas más y ya nos vemos en el último paso, que es donde vamos a coser el bolsillo. Bueno, fíjense, ya tenemos incorporado el bolsillo, lo cosí a mano, le di 3 vueltitas al crochet y lo que hice fue incorporar un elástico en la parte superior de punta a punta para sujetar la regla y que no se caiga. Acá incorporé un espacio para el sacapunta, la goma o un boligoma si tienen en sus casas, y no se olviden que este paso es opcional porque pueden incorporar el espacio de las gomas y los sacapuntas o las reglas dentro de la cartuchera, ¿sí? Yo en este ejemplo solo apliqué para los lápices. Así que espero que les haya gustado y nos vemos en los próximos trabajos. No olvides en suscribirte y en tocar la campanita para recibir más proyectos como estos. Dejar tus comentarios acá abajo y contame qué te pareció este proyecto.